Bueno, déjame, antes que presente la invitada, también quiero mandar un saludo a todos los compañeros de la seccional Retiro de Unión Ferroviaria, bueno, que también están contentos de que esté participando acá y bueno, y así que bueno, les quiero mandar un saludo a todos. Saludo a todos ellos, Exacto. por supuesto. Bueno, nada, primero es un lujo y es un placer para mí presentar a quien es una persona que admiro mucho en su trabajo, con la que comparto un montón de tiempo todos los días, así que bueno, voy a dar la bienvenida a Renata Peratoni. Ella es licenciada en Geografía, es coordinadora del área ambiental, social y territorial de la Gerencia de Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad. Digo que es un placer porque, bueno, la verdad que cuando me llamaron para poder participar de este ciclo, la primera persona en la que pensé para invitar a conversar un tema tan importante es en Renata, así que, bueno, Renata, te doy la bienvenida. Ella va a hablar de los desafíos ambientales del ferrocarril y, en principio, te quería preguntar, Rena, ¿cómo está articulada el área de ambiente de ADIF? Bueno, primero agradecerte obviamente todos tus hermosos comentarios. Para mí es todo un placer estar acá. Agradezco enormemente esta invitación. Y bueno, te comento un poco, funciona tu pregunta. Yo, como bien dijiste, coordino el área ambiental, social y territorial, que depende de la Gerencia de Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad, y que a su vez depende de Recursos Humanos. Es un área que es transversal a todo ADIF. Nosotros trabajamos con todas las gerencias, con ingeniería, construcciones, servicios generales, planeamiento. Creo que ninguna zafa de nosotros y trabajamos en todas las etapas. Es un equipo multidisciplinario, particularmente el área ambiental y social está compuesta, geógrafos, licenciados en gestión ambiental, ingenieros ambientales, urbanistas, y a su vez trabajamos de una manera muy integrada con seguridad, higiene, calidad y con los compañeros que llevan a cabo el sistema de gestión. Nosotros compartimos procesos y herramientas, a modo de ejemplo, a las inspecciones, las auditorías, las realizamos de manera conjunta. Dentro de lo que es el sistema de gestión está acá mi compañera Guillermina, con quien compartimos también un montón de tareas todos los días y que, es un pilar importantísimo porque lleva a cabo exitosamente todo lo que se propone. Así que la verdad que es un equipo multidisciplinario y nos da la oportunidad, digamos que eso nos da la oportunidad de, a medida que trabajamos, ir aprendiendo un montón. Aprendemos todo el tiempo de todos nuestros compañeros. Un poco la temática ambiental y social implica, que sea un equipo multidisciplinario. No puede ser solo de geógrafos o ingenieros ambientales, no, tiene que realmente necesitamos la mirada de todos. Y eso es lo que lo hace cada vez más interesante, ¿no? Y bueno, ahora para entrar un poco en el tema que vamos a plantear, ¿de qué hablamos cuando hablamos de infraestructura sostenible, Rená? Bien, el tema de la sostenibilidad de la infraestructura es como un eje fundamental, ¿no? Por lo menos en ADIF y como trabajamos con otras empresas también del rubro ferroviario, cada vez es más importante. Hablar de la sostenibilidad de la infraestructura es hablar de varias dimensiones que están totalmente interrelacionadas. En principio puedo hablar de la variable económica, la social y la ambiental. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se piensa un proyecto, no solo lo que se busca es promover el crecimiento económico, el empleo, la eficiencia, sino que tiene que ser un proyecto pensado también para mejorar la calidad de vida de las personas, pensar un proyecto que no sea disruptivo con el territorio en el cual se inserta, que sea cada vez más inclusivo, es decir, para hombres, mujeres, personas mayores, niños, para personas con algún tipo de discapacidad. Básicamente es esto que decíamos, tiene que fomentar, tiene que mejorar la calidad de vida de las personas. Y también, por supuesto, que sea ambientalmente sostenible, que preserve el medio ambiente, que haga un uso sostenible de los recursos, que genere menos emisiones, que no sea contaminante. Entonces, son un montón de los desafíos, pero sí o sí están interrelacionados, no se pueden pensar de manera separada. Muy interesante, Rena. ¿Y cómo se trabaja desde ADIF para que esa infraestructura sea sostenible? Bien, nosotros trabajamos, como dije antes, en todas las etapas. Cada vez participamos más desde que el proyecto es una idea. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, en primer lugar, que la variable socioambiental
sea contemplada en el diseño del proyecto, desde la idea misma. Buscamos analizar los principales riesgos e impactos que puede haber asociado a esa idea y potenciar todos los beneficios de los proyectos. Entonces, con eso que buscamos, si es necesaria una modificación al proyecto. A ver, puedo dar algunos ejemplos como para bajarlo un poquito. Por ejemplo, si hablamos de una traza nueva, que justamente esta variable socioambiental esté a la par que la técnica, la económica, en, bueno, por dónde va a pasar esa traza. Si hablamos de un proyecto de rehabilitación, de un ramal o un mejoramiento, renovación, es algo muy común que algunas trazas que que no tienen operación o una operación mínima, las ciudades crecieron en torno a esa traza. Y no es una limitante esa infraestructura obsoleta. Entonces, de pronto, cuando uno se plantea más frecuencia, se plantea cerramientos, bueno, tenés que lograr que eso se adapte a esta nueva realidad de la comunidad, de la ciudad o del pueblo, ¿no? Entonces, es analizar, bueno, cómo es la movilidad, qué otras cosas se requiere, además de la renovación. Necesitamos pasos a nivel, pasos peatonales, cómo es la movilidad, dónde van a estar ubicados esos pasos peatonales, cómo se relaciona el proyecto ferroviario con otros modos de transporte. Entonces son un montón de variables que hay que tener en cuenta desde que es una idea. Muy interesante lo que vas planteando, Rena, la verdad. ¿En qué año entraste vos al sistema ferroviario? A DIF particularmente, pero al sistema ferroviario, ¿no? Bueno, tuve algunas idas y vueltas. Yo estaba en la Secretaría de Transporte. ¿Trabajabas antes en la Secretaría? Sí. Okay. Y entré en ADIF en el 2010 por 6 meses nada más, porque era para realizar puntualmente unos estudios de impacto ambiental de los primeros proyectos así con Belgrano Cargas. Y después volví en septiembre del 2014. Ya había un departamento de ambiente, de seguridad y higiene que trabajaba más que nada con todos los proyectos de renovación de vía y cada vez fue tomando más fuerza, se fue vinculando con todos los otros proyectos. En el 2014 estábamos ya con una cartera de obras mucho mayor y empezamos de a poco a intervenir más en las obras de estaciones, mejoramientos. Claro, en eso pensaba, vos decís año 2010, ya más de una década que estás vinculada, digamos, con la temática de transporte. Terrible eso. Sí, bueno, yo cumplo dentro de poco 9 años. ¿En qué momento pasó? Sí. Pero lo que sí pensaba mientras ustedes iban intercambiando con Guille es cómo hay un montón de paradigmas que están en discusión permanentemente, ¿no? Como que el mundo se actualiza y si hay uno que claramente, digamos, tuvo una fuerte, digamos, impronta es la cuestión ambiental, ¿no? La cuestión, cómo se aborda la cuestión ambiental. Digo, cómo, digamos, qué unidades había, cómo estaban nutridas esas unidades o cuáles eran los conceptos que estaban en diálogo con decisiones de infraestructura hace 10 años, seguramente no son lo mismo que lo que tenemos hoy. A tal punto que a nivel nacional, por ejemplo en Argentina, vos tenés todo un ministerio inclusive, de hecho la entrevista que vamos a tener es alguien que está en el Ministerio de Ambiente, que empieza a incluir la temática del ambiente, no del medio ambiente, ¿no? Del ambiente. Está bien, medio ambiente también. Los distintos tipos de, digamos, aspectos de la vida que forman parte de una sociedad, ¿no? En este caso nosotros lo orientamos a lo que tiene que ver al transporte, y particularmente al transporte ferroviario, y particularmente a lo que tiene que ver desde tu lugar en infraestructura, ¿no? Por trabajar en ADIF, en Trenes Argentinos Infraestructura. Y me parece interesante cómo hoy, digamos, lo hablábamos también en el programa pasado, ¿no? Con la cuestión de género que estaba Luján de invitada, cómo la idea siempre está enfocada al final del camino del usuario y cómo el usuario, digamos, puede dialogar, ¿no? El usuario, la sociedad, cómo dialoga con el ferrocarril y ahí la perspectiva de ambiente es donde entra, ¿no? Me parece. Bueno, puntualmente con ambiente pasó a ser en esta última década de una cuestión medio como obligada quizás, que era, bueno, hay que tener un área de ambiente, ahora pasó a ser algo totalmente funcional y totalmente necesario. Nosotros ya nos pasa, estamos muy integrados con todas las áreas de ADIF y los proyectos ya está muy naturalizado. Para estos proyectos, o sea, hablemos con ambiente, llamémoslo, ya trabajamos todos en equipo. Había que forzarlo, hoy ya se incorporó. Hoy está muy incorporado. Inclusive me imagino, ¿no? Que para un proyecto, no sé, un financiamiento internacional hoy es imposible, es como que se volvió un proceso crítico, lo que tiene que ver y toda la cuestión ambiental ahora, de hecho, es contractual. Claro, vos no aprobás un proyecto, sino... Exacto, es desde el principio, desde la gestión, la idea del proyecto cuando es con financiamiento externo,
tenemos que estar sentados en la mesa, porque además todas las obligaciones y todas las responsabilidades tienen peso contractual. Llegamos por suerte a ese nivel, ¿no? Sí, por supuesto, porque ya uno lo incorpora de entrada, digamos, se lleva eso es interesante, sí, totalmente. Y bueno, también quiero mandar saludos está conectada ahí escuchándonos a Diana Bordón, que es nuestra, digamos, la capitana en el barco de esta gerencia. Y a todo el equipo, sí, ¿no? A todo el equipo, sí, toda la gerencia. Pero Diana dice, mandame saludos. Bueno, le voy a mandar. Que son compañeros de fierro, todos nuestros compañeros. Sí, es verdad. Rena, y algo que para continuar con el tema, antes de que hables de los desafíos, ¿cómo articulamos nosotros con las otras empresas de trenes? Bueno, nosotros trabajamos todo el tiempo con las otras empresas, lo cual es totalmente lógico porque construimos desde ADIF, se construyen estaciones que, por ejemplo, después opera SOF, entonces hay que tener en cuenta todo el tiempo las necesidades de SOF y tener ese diálogo continuo. Mira, puntualmente a modo de ejemplo, trabajamos en una mesa que es mensual, que la promueve sobre todo FASE, y en esa mesa nos encontramos con todos nuestros compañeros de ambiente de SOF, Belgrano Cargas, el Ministerio de Transportes, CNRT. Entonces, la idea es hacer sinergia, ¿no? De alguna manera impulsar algunos proyectos conjuntamente. Por ejemplo, hay una submesa que tiene que ver con sitios contaminados, de qué manera podemos estandarizar los criterios para identificar y para registrar los pasivos ambientales. Otro ejemplo, durante todo el año pasado y parte de este año se trabajó en un plan ambiental específico del sector ferroviario. Ahí tenemos que estar trabajando todos conjuntamente. Entonces, el diálogo es continuo, con todos. Digo SOF porque es con quienes más hablamos. Sí, como que todo el tiempo, pero también con Belgrano Cargas, claro. También, incluso también con la CNRT. El trabajo es continuo. Bueno, y ahora sí, lo más importante, ¿cuáles son los desafíos que se plantean? Hay un montón de desafíos. Creo que hay dos puntuales que me gustaría quizás nombrar. Uno tiene que ver con cambio climático, ¿no? Ya el cambio climático son muy pocos los que quieren negarlo. Y creo que el desafío es, bueno, qué políticas se implementan desde el transporte y puntualmente desde el sector ferroviario para mitigar y adaptarse al cambio climático. Hay proyectos que de por sí inciden directamente en generar menos emisiones. Puedo hablar de las electrificaciones. Hoy en día ADIF tiene 3 proyectos de electrificaciones, de Victoria, la extensión de la electrificación de Victoria al Talar, la electrificación de Suárez a Benavides y se está terminando de cerrar ahora todo lo que es la electrificación del Belgrano Sur. Creo que más allá de eso, uno de los desafíos es empezar a aumentar, a mejorar el tema de la cuota de energías renovables, es decir, bueno, cómo logramos empezar a articular y empezar a tener cada vez más incidencia con lo que son energías renovables, que es viable, que en otros países ya se implementan, que acá ya hubo una pequeña prueba piloto y que bueno, que hacia eso estamos yendo. También el tema de volver más eficiente el transporte de carga, ya no hablar de electrificación, pero bueno, si lo haces más competitivo, de alguna manera es más eficiente en materia de carga respecto al transporte automotor, y en esa competencia hay una consecuencia sobre el ambiente. Y otra cuestión que parece que es uno de los grandes desafíos, que es todavía muy incipiente, es trabajar en la adaptación al cambio climático, es decir, en el diseño de la infraestructura para que se adapte a futuros escenarios de cambio climático. Y ahí nosotros estamos hablando y trabajando todo el tiempo con nuestros compañeros de ingeniería, que aprovecho también y les mando un saludo, cuando están pensando, ¿no?, en los diseños de las alcantarillas, de los puentes, bueno, cómo empezar a contemplar estos escenarios. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Y el otro desafío importante tiene que ver con la participación ciudadana, que hace a la sostenibilidad de la infraestructura también, como mencioné al principio. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de participación ciudadana? Tomar a la ciudadanía como parte en el diseño de los proyectos y en la toma de decisiones. Antiguamente la etapa de consulta era una etapa más que nada asociada a las audiencias. Entonces ya tenías el proyecto diseñado, realizabas los estudios de impacto ambiental, los sometías a evaluación a la autoridad de aplicación que correspondiera,
y en algún momento podías o no pasar por la etapa de audiencia. Bueno, eso es, obviamente, es importantísima la etapa de audiencia, pero es tardía también. Entonces, cada vez se promueve más la participación en etapa temprana. Nosotros desde ADIF lo estamos haciendo, cada vez se está mejorando más el proceso. Por ejemplo, hay 2 proyectos, que uno tiene que ver con la modernización del Mitre, otro tiene que ver con la modernización de Belgrano Sur, que si ustedes entran a la página de Trenes Argentinos Infraestructura, los van a ver que están ahí colgados, que lo que se hizo fue, ni bien se tuvo una idea del alcance del proyecto, se presentó, se hizo toda una difusión, ¿no?, por las redes, y una encuesta abierta, con preguntas abiertas, y después dar un campo que daba lugar a todos los comentarios, porque la idea era después poder sistematizar todo eso y tener un registro, primero legitimar el proyecto. Por suerte, los proyectos ferroviarios tienen una muy buena aceptación, ¿no?, en la sociedad. Son muy pocos a veces los comentarios negativos. Pero obviamente hay observaciones, hay comentarios, algunas cosas que retroalimentan los proyectos. No sé, que le retroalimentan los diseños de las estaciones, el alcance de las electrificaciones. Y eso nosotros lo estandarizamos junto, con otras áreas. Acá trabajamos, es realmente un ejemplo de cómo se trabaja en equipo, con relaciones institucionales, con ingeniería, y es empezar a dar a conocer todas esas observaciones para mejorar los proyectos. Y yo creo que lo que es participación ciudadana es el gran desafío, no solo en el sector ferroviario, ¿no? Estamos hablando de todas las carteras, todos los organismos que de alguna manera definen e implementan políticas públicas. Así que me parece que son los 2 grandes hitos. Nosotros, volviendo un poco al tema también de la participación, más allá de esta participación temprana, hoy cuando vos me comentabas de cómo trabajábamos, yo hablé de que se trabajaba desde la idea. Bueno, esto que comentamos cuando ya está esa idea, se publica y ya tenemos como una primera etapa de participación ciudadana. Pero también ya a medida que avanzan los proyectos y nosotros avanzamos también, por ejemplo, en la elaboración de los estudios de impacto ambiental, de los planes de gestión ambiental y sociales, ahí también hay todo un esquema de participación. Por ejemplo, en los estudios de impacto ambiental nosotros analizamos los impactos que también tienen que ver con la obra, ¿no?, con la etapa constructiva. Y se desarrolla un plan de gestión ambiental, que son programas con un conjunto de medidas, ¿no?, que lo que buscan es evitar en primera instancia, minimizar, mitigar y en última instancia compensar esos impactos. Y dentro de ese plan de gestión ambiental está todo lo que tiene que ver con el programa de comunicación y de difusión. Es porque hay que tener un canal abierto todo el tiempo con la ciudadanía, porque no termina en esa primera instancia. Después, cuando se construye, necesitamos también tener ese feedback de la ciudadanía, quejas, reclamos, consultas, observaciones al proyecto. Entonces, intentamos que en la etapa constructiva también siga un vínculo con la ciudadanía y ese tipo de consulta, ¿no? Sí, creo yo que es muy importante esto que contás de la participación ciudadana, porque en cierta manera los usuarios son los que viven día a día, los que suben, los que bajan, los que por ahí dan sugerencias para mejorar las cuestiones y también un poco hacerlos sentir parte de que sus opiniones valen. Y es que además los proyectos es para todos nosotros, al fin y al cabo. Entonces es importantísimo tener esa ida y vuelta. Muy interesante ahí los 2 aportes que hacías, Rena. Nosotros, viste que todos los años hacemos seminarios internacionales de ALAF, ¿no? El año pasado me acuerdo que estaba quien era en ese momento subsecretario de Cambio Climático, Rodrigo Rodríguez Torquín, quien trabajó inclusive en la Secretaría Técnica de ALAF, y él planteó algo medio disruptivo, o que por ahí uno no estaba alertado, que decía, no, en realidad el tema del cambio climático que vos lo presentaste acá, viste que muchas veces la sostenibilidad se plantea como, no diezmar las posibilidades de las generaciones futuras. Y él lo que decía, mirá, ya no estamos hablando más de las generaciones futuras, estamos hablando de un problema que ocurre hoy, digamos. Y esto de la alteración de los regímenes de lluvia, las temperaturas, la elevación de temperaturas, ¿no?, que afectan no solamente la vida diaria nuestra, sino también la infraestructura, por ejemplo. Es algo que ocurre hoy. Y siempre que nosotros, de ALAF, incluso nos toca estar en diálogo con otros países que por ahí pueden estar más adelantados en materia de transporte o materia de infraestructura, o que, digamos, de alguna manera van promoviendo el modo ferroviario en diálogo, ¿no?, con esta cuestión ambiental. Digo, ¿cuáles son en Argentina, en nuestro país o en la región, los beneficios que hoy se le ofrecen al sistema ferroviario? Beneficios porque en definitiva
es un modo que está más en diálogo con la cuestión ambiental. Consumo energético, por ejemplo. Hoy toda la crisis de combustible, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, bueno, si vos tenés un modo de transporte que es eléctrico, bueno, consume menos combustible, produce menos gases de efecto invernadero. Hay, digamos, estímulos para el modo ferroviario, me imagino, no sé, por ejemplo, con financiamiento, ¿no? Los organismos que financian prefieren hoy financiar al modo ferroviario porque justamente es más amigable con el ambiente. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Bueno, hoy en día tenemos varios proyectos con financiamiento, son proyectos enormes, y justamente una de las cuestiones por las cuales deciden estos organismos de financiamiento dirigirlos al sector ferroviario tiene que ver justamente con con una menor generación de emisiones, o sea, la necesidad de descarbonizar y electrificar cada vez más los sistemas. Por eso esto que te comentaba, hay me acuerdo que hasta hace unos años no se pensaba, prácticamente estaba la electrificación del Roca, pero era algo muy lejano, quizás la electrificación sí había proyectos de mejorar los sistemas actuales, ¿no? Que ya están electrificados, pero ahora directamente las inversiones van hacia eso, hacia la electrificación. Creo un poco lo que te comentaba, que tenemos que empezar a desarrollar y a trabajar más sobre la inserción de energías renovables, ¿sí? Porque eso va a ser como el gran hito. Que hay proyectos... Sí, como un paso más, digamos. Es un paso más, hay varios proyectos, todavía muy pilotos, no quiero avanzar mucho en eso, pero está cada vez más en cartera y eso yo creo que es lo que tenemos por delante. Todo va hacia una transición energética, incluso otros modos de transporte, pero claramente el ferroviario, digamos, sí. Exacto, y un poco lo que vos recién decías sobre la reflexión de Rodrigo, y que, bueno, justamente el tema del cambio climático es un tema que estamos sufriendo ahora, por eso cuando yo hablaba ya no hablemos más de generaciones futuras. Claro, ya cuando hablamos de mitigación y adaptación, es decir, bueno, está bien. En una primera instancia se hablaba siempre de mitigación, bueno, generar menos emisiones. Hoy en día ya está, la situación está, tenemos un cambio climático, tenemos otras situaciones de escurrimiento, de lluvias, tenemos que pensar en infraestructura que se adapte a estas nuevas condiciones. Y ese es otro de los grandes desafíos. Muy bueno. Che, hacemos un entretiempo, hacemos un impasse porque seguramente tenemos una entrevista más, tenemos la editorial de José en un rato, o el saludo de José al final del programa, así que damos un descanso. Estaba nerviosa Renata, una pequeña pausa. Renata dijo que no sabía cómo se iba a desenvolver, ¿no? En el estudio. Bueno, pero es que me siento muy cómoda, muy cómoda y eso ayudó. Es así. Bueno, hacemos una pequeña pausa, vamos a una tanda musical y volvemos en unos minutitos. Jueves, Estación ARAF, para pensar el sistema ferroviario. Bueno, ahí salimos del descanso, del entretiempo, salimos a jugar el segundo tiempo de este lindo programa que estamos teniendo junto con Renata y las compañeras acá en nuestro programa de Estación ALAF. Y Mechi, estamos preparando un seminario próximamente. Sí, ¿no? en este contexto, viene primero ahora en agosto el seminario de la Junta de Seguridad Nacional, ¿no? Junta de Seguridad de Transporte, efectivamente. Sí, en agosto, pero luego en septiembre, con el motivo de que se celebra a nivel mundial la Semana de Movilidad Sustentable, del 16 al 22 de septiembre, en ALAF estamos preparando el seminario justamente con este eje temático y estratégico de ambiente para el 12 de septiembre, en donde también va a participar ADIF, acá también con la compañera Renata, también aportando, ¿no? Todo con esta temática, pero bueno, todo lo que venías hablando y contando, y bueno, desde ADIF un poco, no sé si nos querés como adelantar un poco el título de lo que se va a tratar en el seminario. Bien, va a participar, vamos a estar todos obviamente, va a participar Diana Bordón, que es la gerenta de Calidad Ambiente, Salud y Seguridad. Ella anteriormente era la subgerente de Ambiente, o sea que es una persona que tiene mucha formación en ambiente. Y bueno, entiendo que en principio es hablar un poco de lo que es toda la gestión socioambiental de los proyectos en ADIF. Quizás un poco lo que comenté hoy, pero bueno, de manera mucho más ampliada y un poco una perspectiva mucho más integral. Claro. Sí, es muy interesante. Pero bueno, sí, vamos a estar presentes. Claro, lo que estamos planteando para ese seminario, que es en el marco de la Semana de la Movilidad Sustentable, es hablar sobre planes, políticas y proyectos de transporte. Entonces, ahí tener una mirada más a nivel de ir de lo general a lo particular, y por eso de esa manera pensamos el panel. Bueno, Diana
hoy con su rol, con su lugar, digamos, dentro de ADIF, en decisiones de infraestructura, también gente del ministerio, representación dentro del Ministerio de Transporte, y como quien mencionamos antes, Rodríguez Torkins, que hoy está trabajando en la Secretaría de Asuntos Estratégicos, pero que trabajó en la cartera de Ambiente. Un poco así lo estamos diseñando. Fue mi jefe también. Sí, sí, exactamente, que también es un poco, ¿no?, el marco que gestiona ALAF, que es, bueno, coordinar y hacer redes entre los distintos marcos, que, como decías, Nico, desde la Secretaría, desde lo general a lo particular, y bueno, todo también enfocado y en pos de el ferrocarril. Exactamente, Mechi. Bueno, muy bien. Acá me